¿Por qué tu empresa no está creciendo? ¿Qué es lo que está frenando ese crecimiento ahora mismo? Mira, muchas veces creemos que por hacer muchas más cosas nuestro negocio va a crecer. Y pasa a veces justamente lo contrario. Tu negocio va a empezar a crecer cuando empieces a eliminar aquellas malas costumbres, aquellos malos hábitos que la están frenando ahora mismo. Bienvenidos familia, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie Principios del Empresario Libre. Como siempre te digo, comparto todos los días 3 principios claves que comparto dentro de mi comunidad. Principios sacados de aquí de la Biblia, son principios de liderazgo. Y esto es el mejor manual que hay para aplicar a los negocios. Manuales para principios para liderar una empresa, principios para gestionar y hacer crecer tu negocio. Mira, hoy acabo de compartir con mi comunidad, que te voy a dejar por aquí el enlace para que te unas a ella, una comunidad de empresarios gratuitas, empresarios emprendedores que están empezando a crecer con sus negocios. Y dentro de esa comunidad también comparto herramientas y recursos gratuitos precisamente para eso, para que te ayude a detectar eso que ahora mismo está impidiendo que tu negocio crezca, para implementar nuevas herramientas que te ayuden a crear un equipo realmente comprometido y que te ayude a crecer, para implementar mecanismos de control que te den mucha más visibilidad y te ayuden a tomar decisiones con datos reales y no con intuiciones. Todo eso lo tienes aquí en este enlace que te comparto en la descripción del grupo. Y hoy quiero compartir contigo un versículo que está muy poderoso y es el de Mateo 10 del 34 al 39. Jesús, causa de división. Esto está... Te voy a dar el contexto porque si lo lees al principio, yo me acuerdo cuando empecé a leer este versículo y cuando empecé a leer la Biblia, cuando uno lo lee de manera, literal, sin dar contexto a todo, pues al final dices tú, no entiendes las cosas, ¿cómo va a ser esto, no? Lo que Jesús trata de decirnos aquí. Y mira, algo que a mí me ayudó mucho cuando yo empecé con mi negocio, cuando empecé con mi empresa, fue lo siguiente. Yo intenté cambiar de todo al principio, probé de todo, probé a intentar, yo cuando llevaba 4 años estancado con mi negocio, yo probé, de hecho contraté a una persona que me ayudara a vender más para crecer. Y cuando esta persona de verdad vino al restaurante, nos reunimos, yo no estuve con él 3 minutos sentados seguidos, me tenía que levantar, atender a un cliente, levantar a cobrar, levantar porque un empleado me preguntaba una duda, levantarme porque sonaba el teléfono, porque había que cobrar. Mira, cuando terminamos la reunión me dice este hombre, es que lo acuerdo perfectamente, me dice, mira Frank, te voy a decir una cosa muy clara, tú no tienes un problema de ventas. Me quedé así, va a hacer eso. Dice, tú tienes un problema mucho peor, que no sabes delegar. Madre mía, a mí eso se me quedó grabado a fuego. Eso para mí empezó a cambiar todo en mi negocio. Y como te dije, yo había probado de todo. Y lo único que había conseguido después de 4 años, ventas, ofertas, productos, empleados, lo único que terminé es frustrado y no conseguía, sostener todas esas acciones que ponía en marcha. Y creemos que eso, yo también creía, esto lo veo constantemente, que para crecer necesitamos hacer muchas más cosas. Y de verdad, mira, una empresa es igual que una persona, es igual, tiene costumbres y hábitos, literal. Y normalmente lo que nos impide crecer son esas malas costumbres, esos malos hábitos. Date cuenta que cuando una persona obesa quiere cambiar de peso, quiere bajar, ¿qué hace? Un nutricionista le da una dieta y le acompaña de nuevos hábitos. Nuevos hábitos como empezar a caminar, empezar a entrenar, empezar a cuidar su alimentación. Pero evidentemente, si tú no eliminas por otro lado los malos hábitos de la mala comida, dejar de comer basura, los malos hábitos de levantarte tarde, los malos hábitos de comer, de quedarte hasta tarde viendo Netflix y después te levantas todo cansado, todo fatigado, pues evidentemente esto que intentas implementar, estos nuevos hábitos que tú quieres para crecer en tu vida, se acaban viniendo abajo, se acaban saboteando. Pues en una empresa pasa exactamente lo mismo. Por mucho que intentemos aplicar nuevos hábitos, por mucho que intentemos aplicar nuevas costumbres,
terminamos saboteándonos y fallándonos una y otra vez. Y es lo que le pasa en la empresa. Voy a compartir contigo este versículo de hoy que te va a ayudar a entender esto, y junto con los 3 principios que compartí. Como te decía, Jesús causa de división, tal cual dice Jesús. Fíjate qué cosa: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada y división. ¿Por qué he venido? Para poner en disensión, es decir, en división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su nuera, su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Madre mía, qué locura. Esto tú lo lees así tal cual y dices, ¿cómo dice Jesús que no ha venido a traer paz sino división? Pero bueno, vamos a darle contexto, vamos a bajarlo a tierra, vamos a aplicarlo directamente a nosotros, a nuestra empresa y a los negocios. Para eso te voy a compartir esos 3 principios que te decía. Mira, principio número 1, no puedes construir una empresa diferente si sigues haciendo lo mismo. Esto es lo que decía Jesús. Esa espada representa cortar y dividir. Es decir, representa ese punto donde tú tienes que empezar a cortar esos malos hábitos, esas malas costumbres que ya no sirven. Oye, como la costumbre de querer controlar todo, como la costumbre de que todas las decisiones pasen por ti, de que intentar vender a todo el mundo, ¿vale? Y no lograr vender a nadie, que eso lo único que hace es tener un equipo dividido, un equipo confuso, sin estar especializado en nada, y lo único que hace es atraer malos clientes o clientes problemáticos. Eliminar las malas costumbres de tu equipo, los malos hábitos, la falta de responsabilidad, el que no se impliquen, el que no se comprometan, las malas costumbres de salir a escaquearse, las malas costumbres de cuando hacen las cosas intentar hacerlas simplemente por acabarlas antes y de no fijarse en el resultado que hay que dar. Por mucho que quieras crecer, al final todo esto es lo que te lo está impidiendo hacer. Y te lo digo, esto fue algo que yo también experimenté durante 4 años. Quería crecer, quería montar más negocios, pero al final, te digo, siempre acababa fallando, siempre me acababa saboteando con todo aquello que ponía en marcha. ¿Por qué? Porque yo en ese momento no había creado una empresa donde realmente, lo que había creado era esto, literalmente, una empresa llena de malas costumbres, de malos hábitos, y eso era mi responsabilidad, cambiar esa situación. Principio número 2. Una empresa cambia cuando cambian los hábitos y las costumbres de las personas que la forman. Esto es lo que decía Jesús. Dice, el que tome su cruz y me sigue. Es decir, yo tengo que cargar con mi responsabilidad. Yo tengo que entender cuáles son aquellas cosas que me están frenando. Aquello que ya me impide crecer, ¿vale? Y seguir a Jesús quiere decir implementar lo nuevo. Dejar atrás lo viejo e implementar lo nuevo. Una empresa también tiene hábitos. Y si cada uno termina haciendo las cosas a su manera, eso al final termina siendo el hábito. Si todo pasa por ti, eso termina siendo el hábito. Si siempre reaccionas a los problemas en lugar de seguir un proceso, un manual, eso termina siendo el hábito. Tal cual. Mira, los procesos, los sistemas, la estructura, las reuniones, los mecanismos de control, crear áreas de responsabilidades dentro de tu negocio, eso no solo sirve para organizar tu negocio, eso sirve
para crear nuevas costumbres y nuevos hábitos dentro de tu negocio. Cuando tú empiezas a cambiar esos hábitos, empieza a cambiar la cultura, empieza a cambiar la identidad y poco a poco la empresa va siendo una empresa nueva, diferente, una empresa que crece. Una empresa que no tiene sistemas y no tiene cultura, no tiene procesos, no tiene manuales, no tiene una forma de hacer estándar las cosas. ¿Qué ocurre? ¿Sabes lo que queda? Vicios. Por eso una persona nueva cuando llega a tu negocio, a la semana ya lo tienes haciendo las cosas a su manera, porque ya se olvidó de lo que tú le dijiste. Ya está saliendo a escaquearse, a fumar o a meterse en el baño, a scrollear con el móvil. Ya te está llegando tarde. Por eso pasa. ¿Por qué? Porque cuando no hay sistemas y no hay procesos, están los vicios que traen las personas. Y eso, cuando llega un trabajador nuevo, ¿qué hace? Modela a los que están ya dentro, modela las malas costumbres, porque nunca va a modelar las buenas. ¿Por qué? Porque miedo a destacar, quiere integrarse dentro del equipo, quiere sentirse uno más. ¿Y qué es lo que se suele hacer? Pues modelar aquellas cosas, aquellas malas costumbres que hacen todos. Porque el hecho de que tú destaques, pues ya te vas a llevar a, digamos, va a llevar a crear confrontamientos entre ellos. Principio número 3. La empresa que tú quieres aparece cuando empiezas a quitar todo lo que sobra. Como decía Jesús aquí, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mira, está esa famosa, analogía del escultor que se pone a pulir el bloque de mármol. Ese escultor empieza a cincelar el mármol, empieza a quitar todo lo que sobra, y cuando quita todo lo que sobra, ¿qué hace? Revela la obra maestra, revela lo que hay dentro, la esencia, lo bueno. Pues con tu empresa pasa exactamente igual. Cuando muchas veces pensamos que nosotros necesitamos contratar más empleados, que necesitamos hacer más cosas, trabajar más horas, pero te lo digo por experiencia, por lo que vi yo, por lo que estoy viendo con los empresarios con los que trabajo, muchas veces lo único que necesitamos empezar es a eliminar aquello que sobra, eliminar el desorden, dejar de improvisar, eliminar las malas costumbres, eliminar las decisiones que siguen pasando, que siguen pasando por ti. Esto es al final como cuando tú podas un árbol. Cuando tú empiezas a quitar lo que sobra, coges más fuerza. Vas a tener mucha más, estás ordenando, le estás dando mucha más claridad y vas a tener mucha más dirección. Vas a poder darle consistencia, vas a poder sostener las acciones diferentes que empiezas a hacer para que tu negocio crezca. Así que hoy quiero dejarte con una pregunta. Como siempre hago, me gustaría que me la respondas por aquí. ¿Cuál es el hábito o costumbre que más está frenando ahora mismo el crecimiento de tu negocio? Piénsalo y enfócate, porque estoy seguro que tú ahora mismo sabes en qué punto estás. ¿Qué punto es ese que ahora mismo tú sabes que es lo que más te está saboteando? Porque cuando intentas implementar una acción, cuando intentas implementar algo, cuando intentas implementar un proceso o un manual que tú sabes que tienes que implementarlo, ¿por qué al final terminas abandonando? Cuando tú sabes que eso es necesario. Porque no tenemos consistencia. Porque al final tenemos otras cosas que nos están frenando, que nos están saboteando. Vale, entonces hoy te propongo eso, que te fijes en ese hábito, esa costumbre que sabes que hay que eliminar, que te pongas acción, que apliques en ello, que tomes esa decisión y empieces a confrontarlo. ¿De acuerdo? Así que, capitán, gracias por llegar hasta aquí en este vídeo. Te voy a dejar por aquí el enlace, como te decía, para que te unas a esa comunidad de empresarios, para que tengas acceso a esa carpeta de recursos, esas herramientas para que las apliques y empieces a crear un negocio donde tú empieces a eliminar primero esas malas costumbres, esos malos hábitos, y empieces poco a poco a ir implementando procesos, sistemas que te ayuden a crear una empresa con equipos que respondan, equipos comprometidos
y que al final te permita crecer sin que tú tengas que estar ahí metido 24/7. ¿De acuerdo? Así que nada, Titán, lo dicho. Nos vemos en el siguiente episodio.